¿Qué está pasando, Church by the Glades? Estoy tan contento de que estén aquí. Para los que no he tenido el placer de conocer, yo soy Nick, uno de los pastores aquí en CBG. Si puedo ser honesto, siempre estoy emocionado en predicar la palabra. Pero hoy creo que Dios ha puesto una palabra en mi corazón que puede ayudar a algunas personas a caminar en libertad, y creo esa libertad que Jesús compró para nosotros. ¿Alguien está listo para caminar en libertad hoy? Entonces vamos directo a ello. Si van conmigo a la Biblia, a Hechos, capítulo 16, va a ser nuestro texto para hoy. Es el quinto libro del Nuevo Testamento, el primero después de los Evangelios. Tenemos 16. ¿Y por qué estamos llegando aquí a nuestra Biblia? ¿Alguien alguna vez se ha metido en algún problema por algo que no hizo? Alguien que haya sido castigado o penalizado por algo que ni siquiera hizo. Quizá cuando estabas en la escuela, tu profesor te castigó por hablar en clase y no eras tú, era tu vecino. O quizá fuiste penalizado por algún mal trabajo, pero realmente no fue tu desempeño malo, sino este compañero de trabajo era holgazán en el mismo departamento y te culparon por su falta de trabajo. Yo soy un padre nuevo, si no lo saben, tengo dos hijos, uno de 3 años, y están pensando, ¿nos vas a mostrar otra fotografía de tus hijos? Sí, son lindos, así que dense cuenta. A la derecha aquí está mi hijo Avery, es el mayor, nuestro primogénito, tiene 3 años, le encanta Toy Story, por eso tiene ese pequeño Woody de Lego en su mano. Y a la izquierda esta es mi niña preciosa, ella es Everly, tiene 1 año. Y papás con hijas, ella tiene mi corazón, ella me tiene envuelta alrededor de su dedito. Puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, puede tener todo aquello. Va, y le digo, lo tienes, lo que pidas es tuyo. Soy un papá nuevo y desafortunadamente significa que no siempre estoy en lo cierto. Estoy lejos de ser un padre perfecto. Y padres, este primer hijo, él es el conejillo de Indias. Él es el en el que ensayas todos tus tips que lees en los libros y donde cometes todos tus errores como padre. Y no porque los ames menos, no porque no te importen, sino porque no es nada de eso. Es que no sabes lo que significa ser un padre todavía, y desafortunadamente estás viendo por la vida como padre por primera vez, así como ellos también es su primera vez en la vida, así que cometes errores. Y Avery, ese es mi primero, y todavía estoy aprendiendo, pero como el primogénito, yo también tengo expectativas acerca de Avery, especialmente que como es el hermano mayor de una hermana menor, mis expectativas son que él tiene que proteger a su hermana, tiene que mantenerla a salvo. Y como hermano mayor tiene que asegurarse de que ella esté fuera de peligro. Y típicamente hace un buen trabajo, pero algunas veces Avery, por ejemplo, yo estaba en la cocina un día, estaba lavando los platos o algo, y ellos estaban jugando juntos, y de la nada oigo a Everly, comienza a gritar, pero completamente como si fuese a derramar sus ojos de forma descontrolada, y veo a Avery parado al lado de ella, así como con los ojos grandes, como ¿qué pasó? Y comienzo a hacer suposiciones como, Avery, ¿qué hiciste? Y él dice, ¿qué quieres decir? No sé, no sabes. La empujaste, la golpeaste, le diste un puntapié, ¿qué hiciste? Y él dice, no sé, y ay, ahora vas a mentir. Entonces lo castigué porque tienes que proteger a tu hermana, mantenerla a salvo. Y un par de días después estaba con mis dos hijos, estábamos jugando en la casa y todos los juguetes estaban allí, y Avery estaba a mi lado leyendo un libro, y Avery había estado caminando, por un par de meses. No lo hace perfecto, pero va bien. Pero en este día tropezó y se cayó sobre su traserito y se golpeó duro. Y ella comenzó a llorar descontroladamente y se derramaban sus ojos y gritaba. Y entonces miro a Avery y Avery me mira como... Y me doy cuenta, quizá Avery no era culpable por nada de su hermana después de todo. Quizá ni siquiera la empujó, ni la mordió, ni le dio un golpe. Lo he estado castigando por algo que él ni siquiera hizo.
Y en Hechos 16, hoy se nos presentan a dos hombres, Pablo y Silas, y es exactamente lo que les pasó a ellos. Fueron castigados por algo que ni siquiera hicieron. Y al establecer la escena para leer la palabra, tenemos esta historia de Pablo y Silas que están predicando el evangelio, dando las buenas nuevas de Jesús y lo que ha hecho por nosotros a todo el que escuche. Y en este día en particular, la Biblia nos dice que iban al lugar de oración, que iban al lugar donde la gente oraba a predicarles las buenas nuevas de Jesús. Pero a medida que iban allí, la Biblia nos dice que había una mujer que los seguía de cerca y que tenía un espíritu inmundo, y este espíritu hacía que ella se burlara de Pablo y Silas para distraerlos de la misión que habían sido llamados a predicarles a todo el que escuchara. ¿No es algo interesante que parece que cuando tratamos de hacer lo correcto, cuando tratamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, cuando tratamos de ser fieles, allí es cuando parece que las distracciones los siguen de cerca? Quizá has estado tratando de hacer un mejor trabajo leyendo tu Biblia, a construirte un hábito, o has descargado un par de planes, pero cuando vas a leer la Biblia en el teléfono siempre hay que parece que llega una notificación de Instagram o te envían un correo, un texto, o quizá has tratado de encomendarte a orar y tienes un horario bien ocupado, así que tu mejor tiempo es mientras vas al trabajo. Y cuando estás manejando y orando, parece que siempre alguien se te atraviesa. Y ahora esa boca que estabas utilizando para orar, oh, oh, yo sé los que hablan feo, los conozco. Ahora esta boca que utilizabas para orar, ahora está lanzando improperios. Distracción. La Biblia nos dice que Pablo se frustró tanto con esta mujer que los distraera, que literalmente le ordenó al espíritu que saliera de ella. Estaba tan molesto con la mujer distrayéndolos que le ordenó al espíritu que dejara su cuerpo y el espíritu obedeció. Algunos de nosotros hemos sido muy gentiles y muy amables con nuestras distracciones. Les permitimos que se queden, que nos sigan en nuestra vida diaria y todos los días. Pero si quieres caminar en libertad como Jesús te ha llamado, entonces tienes que ordenarle esas distracciones que salgan de tu vida. Algunos de ustedes tienen que decidir que esa distracción salga de tu lista de contactos, o que esa distracción salga de tu billetera, o decidir que esa distracción salga de tu grupo de amigos. Te están distrayendo del propósito de Dios. Te están distrayendo. Cuando Pablo y Silas hicieron esto, lo que no sabían es que esta mujer no se mandaba a sí misma. Habían algunos hombres que eran sus dueños. Ella era una esclava y sus amos estaban haciendo dinero de su capacidad de decir, de leer la fortuna o el futuro. Era una psíquica y la gente ellos estaban haciendo una fortuna y se las estaba trayendo otra vez a sus amos. Ellos estaban haciendo una fortuna de la fortuna que ella leía. Pero lo que Pablo no sabía era que cuando él le sacó el espíritu a esta mujer, le quitó todas las oportunidades a estos hombres de hacer dinero con esta mujer en el futuro. Ellos la querían mantener en cautiverio, querían que ese espíritu que estaba en ella permaneciera y que fuera siempre una esclava, porque se estaban beneficiando de su rotura. No sé si notan esto, pero hay gente en sus vidas que no quiere que ustedes sigan adelante o que mejoren o que caminen en libertad. A ellos les gusta cuando ustedes son holgazanes, cuando se quejan, les gusta cuando son negativos, les gusta cuando tú hablas mal de los demás, les gusta cuando le gritas a tus hijos, les gusta cuando gastas el dinero que no tienes, porque quizá eso valida su propia conducta, y cuando ellos deben hacerlo quizá se sienten validados, o a lo mejor se sienten mejores acerca de sí mismos. No quieren que tú sanes porque saben que les gusta lo que tú obtienes, lo que obtienen de ti cuando tú estás mal. Esos no son tus amigos. Ellos tratan de poseerte, quieren mantenerte abajo, mantenerte roto o disfuncional, porque es lo que obtienen de ti cuando estás así. Pero la gente de Dios, tus verdaderos amigos, nunca te quieren ver disfuncional o roto. Siempre te quieren ver mejor, siempre te quieren ver crecer, siempre te quieren ver caminar en la libertad que solo puede venir de Jesús. Entonces,
Cuando estos hombres se dieron cuenta que ya no podían hacer dinero con esta mujer, fueron a las autoridades locales y mintieron acerca de Pablo y Silas. Dijeron que habían hecho cosas que realmente no habían hecho y las autoridades locales los arrestaron y los metieron a la prisión. Y antes de meterlos a la prisión, los golpearon severamente, los castigaron, golpearon, los flagelaron y los lanzaron a las profundidades de la prisión y los encadenaron a las paredes. Ellos no habían hecho nada malo, de hecho, habían hecho todo bueno. Iban al lugar de oración, estaban predicando las buenas nuevas de Jesucristo y hasta liberaron a esta mujer de su cautiverio y, sin embargo, se encontraron a sí mismos en la prisión. Si estás aquí hoy y es donde te encuentras, quizá alguien te colocó aquí, te hicieron daño, te dijeron cosas, te traicionaron, o quizá estás aquí por ti mismo. Quizá es una prisión de vergüenza, o una prisión de tu mente, o una prisión de lamentarte de cosas, una prisión de un corazón roto, una prisión de duelo, de tu soledad, de tu adicción. Quizá es una de estas o ninguna de estas cosas. Quizá es la prisión de tu pecado, toda la disfunción que trae el pecado a tu vida. Si ese eres tú, necesito que sepas que la prisión donde te encuentres hoy, tú tienes una elección, porque lo que elijas hacer cuando estás aquí importa profundamente. Lo que escojas hacer cuando estás en esta celda de prisión determina si sales como una persona libre o te quedas atascado en tu atadura. Lo que haces importa mucho más de lo que sabes. Así que lo que escojas hacer, lo que decidas. Si tomamos una clave de Pablo y Silas, miren lo que ellos hicieron cuando fueron de una forma injusta lanzados a una prisión. En Hechos 16, vamos a leer la palabra. ¿No están respondiendo? ¿Están listos para escuchar la palabra? Muy bien. Hechos 16 en el 25 dice, voy a resaltar algunas palabras. Dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los demás prisioneros los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante, se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. El texto indica que la hora de la noche en que ocurrió este milagro fue la medianoche, que las puertas de la prisión se abrieron a la medianoche, que las cadenas se cayeron a la medianoche, que el milagro ocurrió a la medianoche y que Dios se movió a la medianoche. Quizá esta es la única cosa buena que ha pasado después de la medianoche. Y yo no creo que el detalle de que la hora de la noche en que esto ocurrió sea la medianoche que está en tu Biblia sea un accidente. Yo creo que cada palabra que está colocada en tu Biblia está hecho así a propósito por nuestro Padre del Cielo. Así que el detalle de que esto ocurrió a la medianoche me dice que era la hora más oscura de la noche, la hora donde se había ido toda esperanza, donde parecía que no había vida, la hora donde el miedo estaba en su máxima expresión y el milagro, sin embargo, ocurrió a la medianoche. Yo creo que alguien en su espíritu se dé cuenta que no hay una oscuridad tan oscura donde Dios no pueda traer su luz, que no hay nada que haya ido tan lejos que Dios no lo pueda cambiar, que la fuerza de Dios no pueda cambiar, que sea imposible para la fuerza de tu Señor. Alguien que grite que Dios se puede mover a la medianoche. La hora más oscura de tu vida. Allí Dios puede mostrarse con todas sus fuerzas. Dios es poder, Dios es misericordia, Él es compasión, así que Él puede transformar tu vida por completo. Pero lo que tú hagas a la medianoche va a determinar si Dios va a traer el milagro. Así que esto trae la pregunta, ¿qué harías
cuando todas las probabilidades están contra ti? ¿Qué harías cuando estás contra la pared? ¿A dónde vas cuando frente a ti hay todo tipo de retos? Cuando estás en una prisión, atrapado. La Biblia nos dice que Pablo y Silas resolvieron orar y cantar. Ellos resolvieron orar y alabar. En la hora más oscura estaban orándole a Dios y estaban alabando a Dios. Ahora, yo encuentro que esto es tan fascinante porque cuando la mayor parte de nosotros tenemos dificultades de cualquier tipo, no tenemos ningún problema en orar a Dios y pedirle su ayuda. Pero cuando tenemos dificultades, muchos de nosotros tenemos dificultades encontrando cosas para alabar a Dios. Por otra parte, cuando estamos en buenos momentos de la vida, no tenemos ningún problema en alabar a Dios por todo lo que ha hecho y está haciendo. Pero cuando estamos en los momentos buenos, quizás se nos olvide que tenemos que orar a Dios. Y parece que hay esta tensión entre la oración y la alabanza. Algunas veces parece que las situaciones estamos en una encrucijada que nos dice, ¿oramos o alabamos acerca de esta situación? Pero creo que Pablo y Silas están estableciendo una norma, un ejemplo para todos los creyentes, para lo que debemos hacer en todas las circunstancias que confrontemos. Siempre simultáneamente debemos tener la necesidad de orar en todas las circunstancias y el corazón de alabar en todas las circunstancias. Ambos son necesarios en los buenos tiempos. Es fácil alabar cuando todo va bien. Gracias por el trabajo, gracias por la familia, gracias por todas tus bendiciones con las oportunidades, por mis finanzas, Señor. ¿Qué sería yo sin ti? Así que gracias, Señor. Pero también debemos nunca olvidar orar cuando las cosas van bien. Señor, manténme humilde. Cuando todas mis necesidades estén cubiertas, recuérdame que todavía te necesito a ti, todavía necesito tu poder, tu gracia, todavía necesito tu guía, necesito tu Espíritu Santo, todavía necesito tu convicción, necesito tu corrección, te necesito. Nunca olvidemos orar cuando las cosas vayan bien, pero necesitamos orar y alabar cuando las cosas salen mal. Es fácil orar cuando las cosas no van mal. Dios, necesito que te muestres ya. No tengo nada más. He probado todo en mi fuerza y parece que las cosas no están saliendo, así que necesito que te muestres, Dios. No sé cómo voy a continuar si tú no tomas las cosas de aquí, así que por favor, ven y toma y haz lo que tú puedes hacer porque no sé cuánto tiempo puedo soportar. Pero cuando estás en los momentos malos de la vida, no debes olvidar alabar a Dios también. Porque cuando tú alabas a Dios en el medio de tu valle, no solamente esto que te recuerda que no estás solo, sino que te cambia tu punto de vista de tus problemas hacia su poder. Dios, te doy toda la gloria ahora porque aunque mi situación no sea buena, yo sé que siempre has sido bueno, que siempre has sido fiel. Así que, aunque esto no se vea bien ahora, ¿qué me hace pensar que no vas a ser fiel otra vez? Así que te doy toda la gloria. Dios quiere que tú ores cuando ya no te queda nada más que hacer. Y Dios quiere que ores antes de que hagas cualquier cosa en absoluto. Dios quiere que ores en el medio de tu problema y Dios quiere que ores en medio de tu preparación. Dios quiere que le alabes cuando estás en la cima de la montaña y quiere que le alabes cuando estás en el valle. Dios quiere que le alabes cuando estás caminando en el medio de tu propósito y Dios quiere que le alabes aún en el medio de tu prisión. Pero Nick, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decirme que alabe a Dios cuando no sabes lo que está pasando? ¿Cómo puedes decirme que alabe a Dios cuando mi familia me abandonó? ¿Cómo puedes decirme que alabe a Dios cuando estoy luchando con este dolor? ¿Cómo puedes decirme que lo alabe cuando estoy batallando con la infertilidad o cuando mi realidad parece tan lejos de ser buena? ¿Cómo puedes decirme que alabe a Dios? ¿Sabes por qué? Puedes alabar a Dios a la medianoche. Puedes alabar a Dios a la medianoche porque Dios todavía es Dios a la medianoche. Eso significa que Dios todavía tiene todo el poder a la medianoche. Dios todavía está al control, todavía está en el trono. Significa que todavía es el rey, que Dios todavía es el soberano, que Dios todavía es el que lo sabe todo. Así que si todo esto es cierto, aun si es de la medianoche, tus cadenas todavía pueden caer, tu puerta
puertas de prisión pueden abrirse. Tu mente todavía puede ser sanada. Tus adicciones pueden ser superadas. Tu familia puede ser redimida. Tu matrimonio puede ser restaurado y tu milagro puede suceder aún a la medianoche. Dios mío, pero tienes que mantener una postura de oración y de alabanza. El mismo Pablo que estaba en la celda de prisión en el capítulo 16 de Hechos es el mismo Pablo que dijo a los filipenses en oración les dice en el capítulo 4 de Filipenses, en los versículos 6 y 7, les dice esto. Les dice, no estén ansiosos por nada, porque en todas las situaciones a través de oración y súplicas con acción de gracias, en otras palabras, orando y alabando, haz que tus solicitudes le sean conocidas a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mantendrá tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. No dice que Dios te va a quitar los problemas cuando alabes y cuando ores, pero que cuando alabes y ores, Dios va a darte paz en el medio de tus problemas. Así que Dios puede que no cambie tus circunstancias de inmediato. En algunos casos, Dios nunca va a cambiar tu circunstancia, pero Dios siempre va a cambiar tu perspectiva acerca de tus circunstancias para que no te causen una conmoción interna. Te trae paz en medio de tus problemas. Ese mismo Pablo que escribió esta carta y que estaba allí en Hechos 16, le escribió una carta a los tesalonicenses y les dice que siempre estén gozosos y que alaben siempre y que oren continuamente y que den gracias en todas las circunstancias porque es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Cuando estamos en la voluntad de Dios, experimentamos la paz de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, experimentamos el poder de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oremos y que alabemos. ¿Ven? Pablo y Silas en sus circunstancias no habían cambiado cuando estaban orando y alabando. Y yo creo que no es una locura asumir que no estaban siendo conmocionados por sus circunstancias. Dios les había dado suficiente paz para orar y para alabar. Y todavía podían operar en poder. El texto nos dice que después que habían orado y alabado por algún tiempo, que de repente se abrieron las puertas de la prisión y que las cadenas cayeron. Dice que sucedió de repente. Puedo imaginar que Pablo y Silas probablemente no sintieron que esto sucedió de repente. Ellos habían estado orando y alabando por horas en este punto. Si yo fuera Pablo o Silas, yo hubiera estado, hola, Dios, ¿me estás escuchando? He estado orando, he estado alabando y nada parece que va a cambiar. Nada se ve diferente en mi situación y todavía estoy en esta prisión. ¿Estás allí arriba, Dios? ¿Te importa lo que me está pasando? Y necesito que alguien escuche esto hoy. No importa cuánto tiempo has estado orando, cuánto tiempo has estado alabando, no importa cuánto tiempo has estado con esperanzas y has estado perseverando, Dios todavía puede mostrarse y cambiar tu vida en un instante y Dios puede transformar tu circunstancia de repente. Dios puede abrir tus puertas de prisión de repente. Dios puede soltar tus cadenas de repente. Dios puede transformar tu vida de repente. Sin embargo, más frecuentemente Dios va a utilizar los medios de lo que haces habitualmente para operar en el de repente. Si los confundo, ¿dónde están mis hermanos de gimnasio? Los de gimnasio, hagan algún ruido. Sí. Algunas veces han estado aquí, me voy a quedar aquí, aquí hay uno grandote. Algunas veces alguien te ha llegado a decir, alguien que no has visto en mucho tiempo, y te dicen, bro, de repente te pusiste grandote, no sé cómo te pusiste tan grandote. ¿Cómo te pusiste tan grande? Eso, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Puedo imaginar, esa es una pregunta ofensiva. Yo no lo sé, nunca me ha pasado. No sé por qué se están riendo, pero es una pregunta ofensiva. ¿Qué quieres decir como que de repente? Esto no fue de repente. Yo he estado trabajando duro para esto. He estado trabajando en el gimnasio, comiendo solamente brócoli, pollo sin sazón por meses. Es ridículo.
He estado de forma constante en mi régimen, pasando horas en el gimnasio, así que lo que parece que pasó de la noche a la mañana, yo sé que pasó a través del tiempo. No se pierdan esto. Lo que tú haces de forma constante abre el camino para lo que Dios puede hacer de repente. Si oras constantemente, Dios puede mostrarse de repente. Si alabas constantemente, Dios puede mostrarse de repente. Si tú apareces de forma constante, Dios puede aparecer de pronto. Si perseveras de forma constante, Dios puede mostrarse de repente. Si eres fiel constantemente, Dios puede mostrarse de repente. Dios puede hacer lo que Él quiera. Si Él quiere aparecer y no hacer preguntas y cambiar tu vida en un instante, Él puede hacerlo. Pero lo que frecuentemente sucede y lo que estoy sugiriendo es que tienes que hacer las cosas constantemente. ¿Cuál es tu cosa constante ahora? Quizá para ti es desarrollar raíces profundas en la casa de Dios y unirte a nosotros todas las semanas. O quizá para ti es construir una comunidad de personas que te amen, que te animen, que te reten a ser la mejor versión de tú mismo. Unirte a un grupo de vida que estamos lanzando aquí en Church by the Grace la próxima semana. Todavía hay tiempo de encontrar a tu gente y de hacer comunidad. Quizá para ti es construir la base de tu vida en las Escrituras, ser obediente a la palabra de Dios y ver a Jesús transformarte cuando Él te vuelva más como sí mismo. Pero lo que tengas que hacer de forma constante, tienes que seguir haciéndolo. Las cosas puede que no cambien de inmediato, quizás hasta se pongan peores, pero no te rindas. No abandones lo que Dios te ha llamado a hacer. No te atrevas a perderte la bendición que Dios tiene, porque la Escritura dice que en el momento correcto, si no abandonas, vas a cosechar bendiciones de repente. De repente. Entonces, no te detengas hasta que algo cambie en tu situación, pero hasta que esto suceda, Dios promete mantenerte en paz durante los problemas que confrontes. A medida que oras y alabas. El texto continúa y en el versículo 27 es un versículo tan rico, un texto tan rico. Dice, el carcelero después se despertó y al ver a las puertas de la cárcel abiertas sacó su espada y estaba a punto de suicidarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero pidió luces, entró corriendo y se postró temblando en los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Eso es un gran punto para aplaudir. La Biblia nos dice que este violento terremoto sacudió las bases de la prisión y abrió todas las celdas y tumbó todas las cadenas. Y esto puso al carcelero en pánico porque el trabajo que él tenía era asegurarse que todos los prisioneros se quedaran en la prisión. Y no había forma de explicar lo que había pasado de forma sobrenatural había sucedido de manera natural. ¿Cómo explicar que todas las cadenas de los prisioneros se cayeron milagrosamente y las puertas se abrieron? ¿Cómo explicar eso? Lo que hubiese pasado era que sus superiores lo hubiesen hecho responsable por esto, lo que había sucedido, y lo hubiesen torturado y matarlo. Así que trató de tomar las cosas en sus manos y sacó su espada. Pero Pablo le dijo, no te hagas daño, todavía estamos aquí. Y cuando el carcelero escuchó esto, corrió a Pablo y Silas y le hizo la pregunta más brillante de la vida. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Algunas personas creen que cuando el carcelero vio los milagros que habían ocurrido, cuando escuchó que las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron, inmediatamente corrió a pedirles acerca de su salvación eterna. Y esto es una posibilidad que yo no puedo desechar en este momento. Yo pienso que hay una opción probable. Este carcelero no era un cristiano.
Este carcelero ni siquiera creía en Dios, había crecido en una cultura muy lejos de Dios. Así que se me hace difícil creer que cuando él entró en pánico, cuando estaba ansioso y frenético acerca de estas cosas inevitables para él, que su primera pregunta fuera ¿qué tengo que hacer para arreglar mis cosas con Dios? Encuentro más probable que cuando estaba ansioso acerca de su castigo inevitable, que su primer pensamiento fue ¿qué tengo que hacer para salvarme del desastre en el que estoy metido? Y él vio el poder que Pablo y Silas estaban mostrando, así que fue para ellos por su respuesta. Así que la pregunta del carcelero no era ¿qué debo hacer para salvarme eternamente?, sino ¿qué debo hacer para salvarme de mi situación? Quizá tú estás aquí hoy y esa es la pregunta que te estás haciendo. ¿Qué tengo que hacer para salvarme del dolor de mi corazón? ¿Qué tengo que hacer para salvarme de esta adicción? ¿Qué tengo que hacer para salvarme de mi dolor? ¿Qué tengo que hacer para salvarme de mi soledad, de mi ansiedad, de mi depresión? ¿Qué tengo que hacer para salvarme o para que mi familia se salve, mis hijos se salven? ¿Qué tengo que hacer para salvarme de toda la presión que estoy confrontando? Muchos nos estamos haciendo la pregunta de cómo nos podemos salvar del dolor que estamos experimentando y vamos a fuentes externas para tratar de arreglar problemas que estamos confrontando. Pero si eres tú, quiero que sepas hoy que estás haciendo la pregunta correcta. Solamente la estás haciendo de la forma incorrecta. Yo no creo que la pregunta es ¿qué debo hacer para salvarme de mi situación? Creo que la pregunta es ¿qué debo hacer para salvarme de lo que origina mi situación, del origen de mi situación? Esas sustancias no van a sanar tu dolor. Estás proyectando tu éxito en los medios, en las redes sociales, pero eso no te va a hacer, no te va a arreglar. El dinero no va a darte la aceptación y la aprobación que tú quieres. Eso es como colocarte una bandita en una herida profunda. Así que cuando Pablo y Silas oyeron esta pregunta, le apuntaron a la única esperanza que tiene la humanidad. Le señalaron al agua viva que te asegura que no tengas sed. Le apuntaron al pan de vida que asegura que no tengas hambre de nuevo, a Jesucristo. Jesús puede rescatarnos de la situación negativa o desastrosa en que estemos. Él es el único que puede realmente lidiar con la causa raíz en nuestra vida, que es el pecado. Todos tenemos este problema del pecado. Todos tenemos esta enfermedad que nos está matando lentamente de adentro hacia afuera, que es nuestro pecado. Y nuestro pecado es lo que trae ruptura, dolor, disfunción en nuestro mundo. Y lo más importante es lo que nos separa de Dios. Dios es perfecto y es perfectamente santo, así que Él no se puede asociar con nuestro pecado. Pero como Dios es santo, también es perfectamente justo. Así que, porque Él no se puede asociar con nuestro pecado, porque a nosotros somos lo que hemos fallado en la marca. Él debe castigar el pecado. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y es la muerte de todo tipo, la muerte física, la muerte financiera, la muerte relacional, la muerte emocional, mental. Y desafortunadamente, la más importante, la muerte espiritual. Pero así como Dios es santo y así como Dios es justo, Él también es igualmente amoroso y misericordioso, porque no va a dejarte permanecer en el castigo de tu propio pecado, sino que proveyó una salida, una forma de reconciliarse con Él en una relación. Dios tenía que castigar el pecado. Lo que hizo fue enviar a su único Hijo Jesús para venir a la tierra, vivir una vida perfecta por 33 años, para ser acusado de un crimen que no cometió y ser castigado con la muerte de un pecador y colgar en una cruz. Pero Dios no se quedó allí, sino que en el tercer día lo levantó de la tumba, efectivamente venciendo a la muerte, al infierno, a la tumba y a los poderes del pecado. Así que si tú pones tu fe en Jesús, tienes vida eterna porque Él murió para que tú la tuvieras y puedes caminar en la abundancia de la vida que te ha llamado a caminar. Jesús murió en tu lugar. Así, de manera que tú puedas vivir la vida en su lugar, completamente redimido, completamente restaurado, siendo justo ante los ojos de Dios y para llegar a tu
hogar por derecho. Este es el Evangelio de Jesucristo, que no hay nada que puedas hacer para ganarlo, no hay nada que podemos hacer para merecerlo, sino que es la gracia de Dios que nos da este regalo de amor a nosotros, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y la Biblia nos dice en el versículo 32 que cuando compartieron el Evangelio, estoy cerrando, si pueden ponerse de pie, les dijeron que en esa hora de la noche el carcelero los tomó, lavó sus heridas y de inmediato él y toda su casa fueron bautizados. El carcelero los trajo a su casa y les sirvió comida y estaba lleno de dicha. ¿Alguien quiere tener dicha hoy? Estaba lleno de dicha porque había venido a creer en Dios, él y toda su casa. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a sus oficiales al carcelero con la orden. Los magistrados ordenaron que te puedes ir, tú y Silas. Ahora puedes irte en paz. Cuando el carcelero escuchó el Evangelio por primera vez, él y toda su casa le dieron su vida a Cristo y de inmediato fueron bautizados. Ahora, el bautismo no te salva, solo Jesús puede hacerlo. Pero es el primer paso de obediencia en el que Jesucristo nos manda a hacer, y es una decisión, la primera decisión que le muestra al mundo a quién pertenecemos y a quién seguimos. Quizás es tu movimiento de hoy. Quizás nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, nunca lo has hecho el líder de tu vida, lo has hecho todo por ti mismo, pero te encuentras en una prisión. Y hoy has escuchado el Evangelio presentado y la puerta se ha abierto completamente para que puedas salir. Quizás es el día de darte tu vida a Jesús, porque es el día que Jesús hizo para tu salvación, o quizás el día de hacer tu fe pública y ser bautizado, y en algún momento van a haber algunos pastores y compañeros de oración que te quieren ayudar a navegar en esto. También pueden bautizarte hoy, pero aún mejor, tenemos un bautismo en playa que viene en un par de fines de semana el 22 de septiembre en la playa de Fort Lauderdale. Si quieres ser bautizado, inscríbete hoy. Envía un texto con la palabra bautismo al 9543-291818. Y nos encantaría bautizarte lo más pronto posible. Pero la decisión que tomes, tómala hoy. No esperes un día más. Hoy es una promesa, pero mañana no hay ninguna promesa. Toma la decisión que Jesús te llamó a tomar hoy. Y antes de que se vayan, puedo compartir con ustedes un pequeño punto más. ¿Recuerdan a qué hora de la noche se abrieron las puertas de la prisión? A la medianoche. Pero el texto dice que ellos no salieron de la prisión hasta la mañana, hasta el día. Ahora, si yo fuese Pablo o Silas, mi preferencia hubiese sido salir de la prisión lo más pronto que pudiera hacerlo. Hubiese salido a la medianoche, así que ¿por qué se quedaron en esa prisión hasta el día? ¿Ven? Había un carcelero. Y había un carcelero que estaba en una necesidad desesperada por salvación. Estaba en una necesidad desesperada por un hombre que no conocía por el nombre de Jesús, pero su nombre es Jesús. Necesitaba sanidad, ayuda. Así que Pablo y Silas, aunque los habían colocado en una prisión de forma injusta, no estaban allí por accidente, no estaban allí sino a propósito. Estaban en una tarea porque había un carcelero que necesitaba a Jesús. Y yo creo que como ellos también estaban en una tarea, nosotros también nos han dado una tarea hoy. Tenemos que compartir el amor de Jesucristo con todas las personas que conozcamos. Entonces, coloquen el propósito de Dios por encima de sus preferencias y vayan a distribuir estas invitaciones. Salga de su zona de confort y comparta el amor de Cristo en todas las circunstancias. Vaya a invitar a su comunidad, porque usted no sabe quién está atrapado en una prisión hoy que puede ser liberado
con una pequeña tarjeta de invitación. Invite a su gente para que venga el próximo fin de semana aquí cuando lancemos nuestra serie y vea, observe a algunas personas ser liberadas. Padre, gracias por lo que estás haciendo hoy aquí. Gracias por tu palabra. Te alabo ahora, aunque nosotros estemos en medio de prisiones, Señor. A medida que estamos en prisión, danos el denuedo para continuar orando y alabando en medio de todo, y que te muestres de manera milagrosa de la forma que solo tú puedes hacerlo. Te amamos, te damos gracias por todo lo que estamos haciendo en el nombre de Jesucristo.